Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer punto calado. Aquí en esta muestra tejí 3 motivos a lo alto, 4 motivos a lo ancho. Utilicé hilo algodón y tejí con aguja número 4. Lado del derecho y así se ve el lado del revés. Bueno, para tejer tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 8 más un punto de equilibrio y más 2 puntos del borde, y a lo alto repetimos 12 vueltas. Voy a tejer ahora un motivo, voy a tejer una muestra, mejor dicho. Vamos a tejer un motivo a lo alto y vamos a tejer 2 motivos a lo ancho. Sobre las agujas voy a montar 19 puntos. Vuelta número 1, punto del borde, pasamos sin tejer, tejemos el primer motivo, 3 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, con la aguja izquierda tomamos lazada y la deslizamos sobre los 3 puntos que tejimos al derecho y soltamos 2 puntos al derecho. Repito el motivo, 3 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, deslizamos lazada sobre los 3 puntos que tejimos y soltamos 2 puntos al derecho, tejimos 2 motivos, repetimos estos motivos hasta finalizar la vuelta y tejemos punto de equilibrio al derecho, último punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares, vuelta número 2, 4, 6, 8, 10 y 12, tejemos con todos los puntos al revés. Primer punto del borde, paso sin tejer y hasta finalizar la vuelta, lazada también. No, aquí no hay lazada. O sea, todos los puntos tejemos con el punto al revés. Donde hay lazadas, en las vueltas donde hay lazada también tejemos al revés. Muy fácil, todas las vueltas pares con los puntos al revés. Vamos a terminar de tejer esta vuelta y después ya no voy a mostrar cómo tejer vueltas pares. Seguimos con la vuelta número 3, punto del borde, pasamos sin tejer, tejemos el primer motivo, punto al derecho, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Primero tengo que cambiar la orientación de los puntos, o sea, esta parte del punto tiene que mirar hacia nosotros. Con la aguja derecha paso sin tejer 3 puntos y los devolvemos sobre la aguja izquierda. Se posicionan de tal forma los puntos que cuando tejemos 3 puntos juntos al derecho, los puntos no se cruzan, o sea, el punto no sale cruzado, sino sale bien derechito. Aquí abajo el punto va inclinándose hacia la derecha sin cruzarse. Bueno, seguimos. Lazada, de un punto voy a tejer 3 puntos, punto al derecho, lazada, derecho, y ahora sí puedo sacar este punto, lazada, y ahora tejemos 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso
pasamos un punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y deslizamos el punto que estaba sin tejer sobre el punto tejido. Repito el motivo. Punto derecho, cambio la orientación de 3 puntos y tejemos 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada. De un punto tejemos 3 puntos, derecho, lazada, derecho, soltamos, lazada, 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, pasamos un punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho por detrás y deslizamos el punto que estaba sin tejer sobre el punto tejido. Tejimos 2 motivos, los repetimos hasta finalizar la vuelta y punto de equilibrio, tejemos al derecho, último punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, como todas las vueltas pares, tejemos con los puntos al revés, lazada también al revés. Vuelta número 5, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos y tejo 2 puntos juntos al derecho. Ahora empezamos a tejer el motivo, lazada, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, punto al derecho, lazada, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, lazada, y ahora tejemos 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, pasamos un punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Tejimos un motivo, lo repetimos hasta finalizar la vuelta y ahora tejemos los puntos de equilibrio, sería lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos, tejo 2 puntos juntos, lazada, punto al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, podemos tejerlos así, 2 puntos juntos al derecho o pasar un punto sin tejer, punto al derecho y deslizamos este punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Las dos formas de tejer está bien, a mí me gusta más esta, la última que mostré, pero de todas formas es el mismo resultado. Lazada y de nuevo 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple, muchas veces utilizamos este punto. Punto del borde al revés, vuelta número 6, tejemos con todos los puntos al revés. Vuelta número 7, primer punto pasamos sin tejer, empezamos a tejer el primer motivo, punto al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada,
2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, hacia la izquierda, lazada, y repito el motivo: punto al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, tejimos 2 motivos, finalizando la vuelta, punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto del borde al revés, vuelta número 8, tejemos con todos los puntos al revés. Vuelta número 9, punto del borde pasamos sin tejer, empezamos a tejer el primer motivo, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, pasamos un punto sin tejer, punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos, tomamos los puntos por delante, 2 puntos juntos, lazada, punto al derecho, tejimos el primer motivo. Ahora lo vamos a repetir: 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Como dije antes, podemos tejer 2 puntos juntos al derecho así, o si no, pasar un punto sin tejer, punto al derecho, y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos, tejemos 2 puntos juntos, lazada, punto al derecho, tejí 2 motivos, finalizando la vuelta, punto al derecho, este es el punto de equilibrio, punto del borde al revés, vuelta número 10, tejemos con los puntos al revés. Vuelta número 11, punto del borde, empezamos a tejer el primer motivo, 3 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, pasamos un punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, lazada, 2 puntos al derecho, tejimos el primer motivo, lo vamos a repetir, 3 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso punto sin tejer, por detrás 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, lazada, 2 puntos al derecho. Bueno, tejí 2 motivos, punto de equilibrio al derecho, punto del borde al revés, vuelta número 12, última vuelta de este motivo, tejemos con los puntos al revés y después el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 12, se repiten estas 12 vueltas a lo alto. Termino de tejer esta vuelta. Bueno, así sale este hermoso punto. Espero que les gustó. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.